En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida, especialmente a las autoridades, a los expositores que hoy nos acompañan también en esta actividad académica denominada Seminario Desistimiento recorriendo el camino para abandonar la delincuencia. Jornada que ha sido organizada por esta facultad y que ha contado con el patrocinio de Gendarmería de Chile y del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la PUC. En primer lugar, dejo con ustedes para un saludo de bienvenida a nuestro decano, doctor Juan Andrés Varas Brown. Está como todo destruyéndose aquí, ¿eh? Una mala señal. Sí. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Quisiera, a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, darle una muy cordial bienvenida, en primer lugar, a cada uno de los asistentes a este seminario sobre abandono del camino delictivo. En segundo término, quisiera agradecer muy particularmente la organización que de este seminario ha hecho la doctora Consuelo Murillo, académica de nuestra facultad. Organizar estos eventos nunca es sencillo y raras veces es reconocido, Consuelo, así que gracias y un reconocimiento institucional para el esfuerzo que se ha hecho. Quiero agradecer también la presencia en Valdivia de los dos invitados nacionales que nos van a acompañar, Catalina Droppelmann y Alejandro Arévalo, uno de la Gendarmería y otro de la Universidad Católica y con una experiencia profesional directa sobre el tema que nos convoca. Pero de manera muy especial quisiera agradecer y darle una cálida y cordial bienvenida al profesor Fergus McNeill, que como ustedes saben trabaja y vive en Escocia y que viviendo en Escocia apreciará con toda seguridad el esfuerzo que hemos hecho en Valdivia de tenerle un día otoñal con sol, y no lluvioso como es tan frecuente en nuestras latitudes. A nombre de la facultad, como dije hace un minuto, quisiera expresar también la alegría de que podamos tener una jornada de reflexión con tanta convocatoria sobre el desistimiento criminal. En primer lugar, y quiero mencionar solamente dos razones, hay muchas más, pero quiero mencionar solamente dos razones. En primer lugar, porque este es un tema con respecto al cual, como sociedad, hemos elegido ser ciegos. Chile padece un caso de ceguera autoinducida o de ceguera electiva respecto de lo que ocurre una vez que un condenado entra en nuestro sistema de prisiones. Los únicos que saben del tema y se interesan por el tema son probablemente los funcionarios de Gendarmería que tienen que convivir con esa realidad cotidianamente. Y si no estuviera pasada de moda la palabra pecado, yo utilizaría la palabra pecado para referirse a esa ceguera electiva. Es efectivamente un pecado social, porque hay probablemente pocas materias en donde se juega de manera tan íntima, tan profunda, la noción más sustancial de lo que es un ser humano viviendo en sociedad, como en la posibilidad de rehabilitar a alguien que ha sido condenado por una ofensa colectiva, una ofensa penal. Esa posibilidad de abandonar, de desistir el camino de la delincuencia es una posibilidad que probablemente en su realización nos hace mejores como sociedad, junto con hacer al involucrado mejor como persona. Y hemos elegido ser ciegos a eso. Y eso es extremadamente grave
Y esta es la razón por la cual, como facultad, nos alegramos muy profundamente de que esté aquí junto con Consuelo, con Alejandro, con Catalina, Fergus McNeil, para ayudarnos desde su experiencia a derribar la venda que tenemos sobre los ojos en esta materia. Y la segunda razón por la cual quiero expresar mi muy profunda alegría de recibirlos a todos ustedes aquí, es que este es un seminario que, a diferencia de muchos que organizamos en la universidad y que son necesarios y que son buenos y que son convenientes, es un seminario que, partiendo por el currículum del presentador principal, del profesor McNeil, es un seminario que se yergue y se construye desde la experiencia práctica. Fergus McNeil es una persona, basta verlo en su currículum, que primero experimentó la vida real, experimentó la cosa en primera persona y después hizo de esa experiencia una carrera académica. Y esa es una experiencia que es verdaderamente notable y que los invito a aprovechar y a agradecer. Créanme, para concluir, que nada me gustaría más que quedarme con ustedes a disfrutar de las ponencias y de las contraponencias y comentarios que va a haber en esta tarde. Pero quiero excusarme de manera muy sentida porque tuve que salir de un Consejo Superior Académico, que es el órgano directivo académico de la universidad, para venir a dar estas palabras en nombre de la facultad, y desafortunadamente me tengo que volver ahora al mismo Consejo Académico. Felices ustedes que se pueden quedar aquí y que se van a ahorrar las discusiones no muy atractivas que tendré yo en el Consejo. Aprovechen y disfrútenlo, y de nuevo, una vez más, gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y a continuación dejo con ustedes a la autoridad política, pero también que está a cargo de alguna manera del patrocinio de esta jornada. Entonces dejo con ustedes al Seremi de Justicia de Los Ríos, señor Cristian Cancino. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero corresponde es agradecer esta oportunidad a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por permitirnos ser parte de esta jornada que permite unir tanto el mundo práctico como el mundo de la teoría, el mundo de la universidad, la academia, con lo que sucede también en la realidad de las cárceles chilenas, especialmente desde Gendarmería. Así que gracias a la doctora Consuelo Murillo, ha sido un honor ser parte de estas jornadas a través de uno de nuestros servicios dependientes, como lo es Gendarmería de Chile. A su subdirector técnico también agradecer la oportunidad que nos permite a nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ser parte de esta iniciativa. A los expositores también agradecer por vuestra presencia, le dan realce a esta ocasión en que podemos juntos conversar de temas que son muy relevantes e importantes para nuestra sociedad. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, simplemente contarle un par de cosas. Estamos precisamente en estos días lanzando el proyecto Más R, que es un proyecto que busca, junto a Gendarmería de Chile, sacar adelante a aquellos que han estado privados de libertad. Esta es una misión muy difícil, la tenemos complicada, pero hemos decidido asumir el desafío de sacar a aquellos que han estado tras las rejas para que el día de mañana puedan surgir en sus vidas, pero especialmente ahora poner acento en el tema de la seguridad pública. Salir a vender la reinserción social es muy difícil. ¿Por qué? Porque típico que nos preguntan, pero con esto los que ganan son ellos. Cuando en realidad lo que queremos dejar claro es que cuando hacemos reinserción social, los que ganamos somos todos. Evitando la reincidencia, lo que evitamos es precisamente tener nuevamente al usuario en el sistema y tener víctimas precisamente de un crimen o un delito, que es algo que la sociedad entera no desea. Así que estamos orgullosos de ser parte de esta discusión, de esta tarea académica, pero que también va a tener un enfoque desde la realidad de nuestras cárceles y desde los procesos de reinserción que lleva adelante Gendarmería de Chile.
Y para terminar, simplemente como punto de partida, recordar las palabras de Víctor Hugo, quien nos decía: la excarcelación no es la libertad, se acaba el presidio, pero no la condena. Muchas gracias. Entonces, para iniciar esta jornada académica, invitamos al primer panel, al expositor que va a ofrecer la clase magistral, profesor Fergus MacNeill, junto al moderador también de este momento académico, que es el doctor José Ángel Fernández, director del Instituto de Derecho Público de nuestra facultad, y a la doctora Consuelo Murillo, quien va a realizar los comentarios a la exposición del profesor MacNeill. Por favor. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con el primer panel, con la exposición de nuestro invitado especial internacional, profesor Fergus MacNeill. Yo solo añadir al comentario del decano. Efectivamente, el profesor MacNeill tiene una formación un poco inusual dentro de la investigación criminológica, que ha partido de la práctica hacia la academia. ¿Bien? Y eso le ha evitado o evita seguramente un cierto alejamiento al idealismo y una mayor cercanía a ser más pragmático, ¿bien?, en las cuestiones relacionadas con la criminología y con la rehabilitación. Bien, es profesor de la Universidad de Glasgow y trabaja en el Centro Escocés para la Investigación de la Delincuencia y la Justicia. Como he comentado, comenzó su primera relación con la criminología desde la práctica, como trabajador social, trabajando en programas de rehabilitación relacionados con las drogas y con trabajo social en el sistema penal. Después ingresó en la vida académica y los primeros trabajos se relacionaron con tratamiento de drogas, y en su última etapa, en la que está ahora inmerso, es precisamente relacionado con la rehabilitación. Bien, sin más, Fergus, bienvenido a Valdivia y espero que disfrutes tu estancia en esta lluviosa ciudad. Muchas gracias. Okay. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Me llamo Fergus, soy de Glasgow. Disculpo, no hablo español. Solo inglés o escocés. But I'll continue in English. I think it's easier for the translator. It's true, my career began in drug rehabilitation practice. I graduated with a degree in philosophy and history. Didn't know what to do with my life, so took some time out and volunteered initially to live and work in a residential drug rehabilitation centre with men mostly trying to recover or desist from addiction to opiates and other drugs and alcohol. I lived there for 3 years with the men, and then I returned to Glasgow to train as a social worker and practiced in the East End of Glasgow, in the neighbourhoods with the highest rates of crime and the highest rates of imprisonment, for another 5 years. Before I moved to the university to train people for social work practice in the criminal justice system. And so, as my hosts have said, my interests have always been at the intersection between theory, research, and practice. And for me, it's never enough to have a good idea. If the idea can't be implemented, then the world is not improved. And if we want to change things, we need good ideas which can be implemented. And so today I'm going to talk to you about how learning about desistance from crime, the process by which people leave offending behind, how that kind of research evidence has transformed the way that we think about rehabilitation in the context of Scotland
and elsewhere in the world. This first slide comes from a legal philosopher at the University of Cambridge. I guess by her name, Antje du Bois-Pédande, that she maybe is French by origin. But what's important about her work En for su me origen. is Y lo that it importante de su signals trabajo es that a que señaliza fundamental part of the una process parte of punishment fundamental is to del reintegrate. castigo es reintegrar. Y por supuesto, una vez que la Corte determinó la sanción en interés de la justicia, todo en la implementación de esa sanción debe ser dirigida a la reintegración de la persona quien cometió la ofensa. Ella establece entonces que hay una inercia reintegrativa inherente en el castigo. El punto del proceso es buscar una manera de vivir juntos en paz nuevamente. But anybody who studies criminal Pero el que justice estudie la and anybody justicia who works in the criminal criminal y el justice que system trabaje en knows that sistemas it's penales extremely sabe difficult to que es generate extremadamente difícil reintegrative generar momentum, esta to put inercia energy reintegrativa, and vitality into the dedicar process of energía y supporting vitalidad the kinds of positive detrás del change proceso that bring people back into the del cambio community positivo que trae safely, personas de and manera able to segura live de well vuelta a la alongside comunidad, others. incapaz de vivir en conjunto In con los practice, demás. En la we práctica, lose momentum perdemos for esta reintegration inercia at the point of de la sentencing, reintegración en el punto in the de la implementation of sentencia, sentences, en la and implementación when de sentences sentencias end. y cuando Indeed, terminan. I think it was, Y por Señor supuesto creo que fue el Cancino, señor who Cancino quoted at the quien end of his, citó al final de su introducción a alguien que no escuché su nombre, pero el punto fue que cuando termina la pena, no termina el castigo y continúa. Este es un sentimiento y experiencia que he escuchado relacionado por muchos reos en todo el mundo, no solo en Escocia. Así que estamos bien trabajando en el proceso penal de tal manera que podemos generar inercia reintegrativa para permitir que termine el castigo y que la persona sea restaurada. Y sin embargo, sabemos gran cantidad sobre el proceso por la cual las personas sí dejan el crimen y el castigo. Y esta evidencia viene de una variedad de estudios en criminología y otras disciplinas, a menudo utilizando métodos longitudinales siguiendo a personas sobre años, incluso décadas, para poder entender cómo sus vidas, comportamientos, actitudes, relaciones cambian. Y lo que es que explica el hecho de que muchas personas desisten o dejan de ofender alrededor de los 30. No todos los ofendedores más persistentes terminan más tarde y comienzan más temprano, pero la mayoría sí detienen. Así que la duda para nosotros es qué podemos hacer para acelerar este proceso de cesación. ¿Cómo podemos acelerar hacia la desistencia? Yo defino desistencia en esta diapositiva como un proceso de desarrollo humano personal. Es cómo cambia el individuo y madura, y este tiene aspectos fisiológicos y biológicos. Y también es un proceso que se lleva a cabo y es formada profundamente por los contextos sociales y culturales, así que es un proceso social como también personal humana e involucra el movimiento alejándose de comportamientos ofensivos. Estos movimientos pueden incluir la disminución en la severidad de la ofensa, la frecuencia de las ofensas o cese completo de las ofensas. Este sería la meta máxima, final. Pero los procesos también deben llevar hacia un destino positivo. No es simplemente un proceso de no ofender, sino que un proceso de buscar el camino hacia la reintegración social, participación y la inclusión social. La capacidad de llevar a cabo una buena vida para el individuo y la comunidad. De manera convencional, al menos en el mundo angloparlante, cuando se hace la pregunta ¿cómo reducir ofensas?, comenzamos al examinar las evaluaciones de diferentes tipos de abordajes de rehabilitación. Lo llamamos la investigación de lo que funciona.
Más comúnmente en el mundo angloparlante, el modelo que es ampliamente compartido y utilizado es el modelo de respuesta a riesgo-necesidades. Quizás no lo conozcan ustedes. Involucra estructurar programas e intervenciones que sean consistentes con ideas al nivel de servicio entregado que deba cumplir con el nivel de riesgo que represente la persona y las necesidades y la manera en que nos comprometemos a la persona deben aplicarse a su estilo de aprendizaje y aplicarse con métodos que sí logre conectar con ellos. Estos son buenos principios basándose en elementos de evaluación que reducen la reofensa. Sin embargo, no nos dicen cómo y el por qué cambia a las personas. Estos son dudas más amplias. No son dudas sobre intervenciones en absoluto, sino que de las experiencias humanas y procesos del desarrollo. Y lo explico en la diapositiva por mediante una analogía. Me imagino que algunos tienen hijos en la escuela. Y si yo les pregunto que elijan entre dos profesores con diferentes tipos de conocimientos, quizás los coloque en una posición complicada. Asumamos al primer profesor, es un experto de la última evidencia de investigación de qué abordaje pedagógico funciona mejor en general. Este sería el profesor de lo que funciona, el profesor que entiende sobre la evidencia y la efectividad. El profesor B es un profesor que entiende a los niños. Ella entiende cómo los niños aprenden y se desarrollan. Los procesos de madurez involucrados en el aprendizaje y el adquirimiento de muchas habilidades sociales y normas sociales. Ahora, si tuvieran que elegir entre profesor A y B y confiar a sus hijos a uno, me pregunto a quién elegirán. Hago esta pregunta en muchos lugares del mundo y en muchos países, entre muchos públicos, muchos eligen al profesor B porque desean a que sus hijos sean cuidados por alguien que entienda a los niños, a alguien que entienda el proceso del desarrollo involucrado en la educación. Muchos piensan que el profesor A quizás conozca, sí, sobre una metodología específica, pero también sea inflexible e incapaz de la adaptación hacia las necesidades diferentes de niños y que difiere de la norma. Y quizás el conocimiento mayor del profesor B es un abordaje más seguro hacia términos más generales y seguros. Pero la buena noticia es que no debamos elegir o no tenemos que elegir entre profesor A y B. Debemos tener profesores que entiendan ambos qué método funciona y que ayude a su vez a desarrollar a los niños. Y en el sistema penal debamos tener a trabajadores sociales, oficiales de corrección, que entiendan ambos por qué y cómo las personas dejan de ofender. Ese es el conocimiento de desarrollo y qué intervención mejora, apoya aquel proceso. Eso es lo que sí funciona. Hay que reunir entonces ambas evidencias en un concepto más expandido sobre una práctica basada en evidencia. Para definir desistencia un poco más cercanamente, a medida que esta evidencia ha evolucionado en los últimos 20 años en particular, hemos comenzado a distinguir entre desistencia primaria, secundaria y terciaria. La desistencia primaria, referida como desistencia del acto, es simplemente con un cambio del comportamiento. Entonces, la ausencia de un comportamiento ofensivo en un periodo específico sería desistencia primaria. Pero las personas pueden dejar de ofender por razones triviales. Por ejemplo, si mi modus operandi como un ladrón, alguien que roba en hogares, es escalar por la cañería y entrar por la ventana al segundo piso. Si yo quiebro mi pierna jugando fútbol, desistiré en un sentido primario hasta que haya sanado mi pierna. Pero nada significativo me ha sucedido en la vida que probablemente produzca un cambio a largo plazo en mi comportamiento y relación con sociedad. Así que escolares han enfocado su atención en la desistencia secundaria, donde un cambio de comportamiento es
subrayada por un cambio de identidad de la persona. Cuando una persona es capaz de dejar una etiqueta criminal, una identidad criminalizada, la desistencia pasa a ser más segura. Sin embargo, más recientemente he propuesto la idea de una desistencia terciaria para aclarar que es crucialmente importante que las personas alrededor de la persona que cambie reconozca el cambio y acepte a la persona como una persona cambiada. Y si esto no sucede, si ustedes no reconozcan y certifiquen mi restauración a su comunidad, si no me consideren como uno de los suyos, entonces no puedo establecer un sentimiento de pertenencia e integración a la comunidad, que es la base más fuerte de un cambio a largo plazo de mi comportamiento y mis prospectos de vida. También tenemos y hemos desarrollado 4 maneras principales de explicar desistencia, el por qué sucede. El primer set de explicaciones se enfocan sobre la edad y madurez, que también ya mencioné. Criminólogos quienes observan que hay relación entre agente y crimen. El crimen principalmente es realizado por personas jóvenes que comienzan a detenerse a los 28 y cesan completamente entre 30 y 35. Así que hay un patrón en esta relación que necesitará ser explicada en su relación con la edad. Pero otros escolares reconocen que la edad no es simplemente una cantidad que se refiere al largo de vida temporal cronológica de una persona, sino que su edad también refleja cambios en su situación social y en sus relaciones sociales. Así que a medida que dejamos la adolescencia y entramos a la adultez temprana, típicamente establecemos las relaciones íntimas. Y es durante la adultez temprana que típicamente nos reproducimos y nos convertimos en padres. Es en la adultez temprana que normalmente generamos relaciones con el empleo o la educación superior. Y estas son las conexiones sociales que se relacionan con la edad, pero que también son significativos en cambiar nuestro comportamiento e identidades. Entonces tenemos edades y lazos sociales como significativos. Y el tercer set se enfocan sobre el cambio de identidad, sobre el sujeto de dimensiones, sobre el cambio de la vida de una persona. Así que, por ejemplo, quizás envejezca, quizás establezca una relación íntima, mi pareja quizás quede embarazada y tengamos un hijo. Si la experiencia de ser padre lo hace más o menos probable que desistiré del crimen, dependerá de lo que significa ser padre para mí. No es el hecho de ser padre, es el significado de ser padre. Y si esta es una identidad en la cual quiero invertir de una manera en particular y si continúo a ofender y está en contra a esta identidad, el cambio ocurrirá. En cambio, si vivo en una cultura donde el ser padre significa que debo proveer y no tengo acceso legítimo a medios para proveer a través del mercado de empleo formal, puede ser entonces que ser padre tenga el efecto contrario, me impulse más hacia ofender, porque es la única manera que yo creo que pueda proveer para mi hijo. Así que es tanto un tema del reconocimiento de lo que significa un cambio de vida y el contexto sociocultural del cambio de vida que determine si apuntará hacia la desistencia u ofensas continuas. Y el cuarto set de teorías aún más recientes se enfocan sobre las actividades rutinarias de las personas en lugar y espacio. Así que, ¿dónde vivimos nuestras vidas físicamente? ¿En qué geografía? Hay criminólogos que se enfocan en modelos sociales y situacionales de la ofensa, estudian cuidadosamente nuestros movimientos en el espacio, en el lugar y los comportamientos asociados. Y algunos estudios nos muestran recientemente que los que desisten del crimen a menudo se involucran en cambiar los patrones de sus movimientos a través del tiempo y espacio. Y este puede ser cambio de barrio, mudarse de un lugar donde uno es conocido como ofendedor o de llegar a un momento diferente a un mismo lugar, evitando asociados antiguos, costumbres antiguas y evitando los riesgos. Esta es una diapositiva fea y pido disculpas,
pero sí explica mucho de manera bastante completa. No se preocupen del texto, el texto es tan pequeño que apenas se leen, aun si puedan leer en inglés bien, es más la forma del diagrama de importancia. Veré si soy capaz de ocupar un puntero, ¿no? Parece que no me funciona. No importa. En la otra punta, ¿no? La otra punta, ahí está. Es el espalda. Aquí. We're in the right place. Here comes the help. Don't worry. We go. No se preocupen. We can just go. If we just go back into the presentation, don't worry about the pointing. Too ambitious with the technology, as always. Siempre teniendo problemas con tecnología. Okay, so Bien, you start si at comenzamos entonces. See, we can do it. Bien, So if lo you podemos start hacer. at the Si top left comenzamos hand of the arriba a diagram, la izquierda del diagrama, this box says este that the recuadro person is dice que las currently otras offending. personas So that's step one están in the ofendiendo. process, Este es which el has primer 7 paso en un steps. This proceso is que the tiene 7 seven pasos. steps to Estos son los resistance, if you 7 like, from a pasos piece of hacia la research resistencia conducted by de two very investigaciones eminent British hechos por dos criminologists in criminólogos Sheffield, in the británicos UK, en where they Sheffield, tracked a group of donde very persistent siguieron un people grupo involved in de very persistent offending over personas 50 years to involucradas understand their pathway persistentemente en el out crimen of para offending. entender sus vías de salida de la ofensa. Las personas que se alejan de ofensa a medida que avanzan de izquierda a derecha por la flecha verán que el proceso involucra mucho movimiento circular, mucho hacia atrás y hacia adelante. La persona entonces, quien ofende, pero de la izquierda viene algún tipo de gatillo, un gatillo del cambio, algo que provoque el segundo paso, que es el desarrollo del deseo del cambio, un deseo y disponibilidad, disposición del cambio. Ahora, la literatura de resistencia está llena de historias de los gatillos. Un gatillo puede ser como, por ejemplo, una nueva relación o una oportunidad de empleo o convertirse en padre. Puede que sea una lesión, enfermedad. En algunos países a veces ha sido el servicio militar que ha entregado gatillo. Lo que disrumpe el patrón establecido de una vida puede que sea gatillo de cambio de conducta e identidad. Así que la persona forma la disposición, el deseo del cambio, y el tercer paso es comienzan a pensar diferentemente de sí mismos y sus entornos. Existe entonces esta reapreciación cognitiva de la vida de la persona, quizás una sensación inicial de insatisfacción de cómo van las cosas y con sus prospectos hacia el futuro. Algunos escolares mencionan que las personas se hacen capaces de identificar un sí mismo y temen a su forma futura y no les gusta su apariencia. Otros estudios nos muestran que lo que se imagina para el futuro es un ser positivo y este viene de un rol modelo quien ya siguió el camino y nos entrega los principios iniciales de que es posible. Así que hay varios futuros imaginados, positivos o negativos. En ambos casos, la persona comienza a pensar diferentemente de sí y sus entornos. Pero piensen que los primeros 3 pasos involucran muy poco avanzar desde la izquierda a la derecha. No hay cambios significativos en las ofensas, simplemente existe el proceso de contemplación de posibilidad del cambio. Después avanzamos abajo en el diagrama al paso 4, donde la persona toma acción hacia la resistencia, hacen algo al respecto. Y esto puede hacer evitar a personas con que han ofendido en el pasado, quizás el cambio de los patrones diarios que mencioné, que el quedarse en casa y no salir a ciertas horas, quizás abordando un tema de abuso de sustancia, quizás la búsqueda de empleo legítimo, inevitablemente o casi inevitablemente, en cuanto personas comienzan a tomar acción hacia la resistencia, se topan con barreras que son las marca X, dificultades y obstrucciones que dificultan el alejamiento del crimen. Y hay 2 vías que puede seguir la persona.
reinciden y reinician sus ciclos o intentan mantener el cambio. Ahora, vale la pena pensar en este momento unos instantes porque es significativo en el proceso de existencia y también desde el punto de vista práctico. Una persona intenta cambiar y se le enfrenta a un obstáculo. Este es un momento enseñable, donde un buen trabajador social u oficial correccional podría quizás ejercer una influencia positiva. Quizás pueda ayudar a una persona a abordar el obstáculo o sortear al obstáculo de una manera concreta. Esta quizás sea con asistencia en la búsqueda de empleo formal o asistencia en cuanto a un problema de abuso de alcohol o drogas. O quizás la previsión de sabiduría simple en cómo evitar a otros que han tenido problemas para el individuo en el pasado. Quizás sea la mediación de una relación familiar que tenga dificultades. Hay muchas posibilidades diferentes donde la práctica puede hacer diferencia. Lo que determina si la persona retroceda o avanza en este punto son los dos círculos del centro de la esquema. El círculo superior nos dice potencial preprogramado. No me gusta mucho esta frase, pero se refiere principalmente a las capacidades, habilidades, conocimientos y destrezas de ese individuo en ese punto de tiempo. Y esta es la consecuencia de la vida que han vivido hasta aquel momento. Todas sus experiencias han o creado capacidades y destrezas o han frustrado el desarrollo de capacidades y destrezas que afectarán su capacidad de abordar este obstáculo. Otra manera de escribirlo es considerar el capital humano de la persona. ¿Cuáles son los recursos que residen dentro de la persona que puedan hacer una diferencia si el obstáculo sea superado o no? Nuevamente, quizás para dar un ejemplo más personal, que no se relaciona a la asistencia, si pensamos en una experiencia común como ser padre. Cuando nació mi primera hija hace 17 años, yo lo vi traumático. Fue una bebé bastante difícil, no dormía bien y yo lloraba constantemente. Y tenía 30, había vivido una vida bastante cómoda, cuidándome a mí mismo, no responsabilizándome de otros. Y repentinamente en mi casa hay un bebé pequeño que llora todo el día. Entonces, ¿cuáles fueron los recursos disponibles dentro de mí para abordar aquel problema? Bueno, pude leer libros, tuve conocimiento, había estudiado sobre los bebés, tuve mis estudios de trabajo social, aprendí algo ahí. Tuve recursos materiales, una casa buena y todas las instalaciones físicas requeridas para criar un bebé, un lugar para que pueda dormir, un baño, para el baño, suficiente alimentos para mí, para mi bebé y mí, un poco de trago a la noche para calmarme. Todos estos recursos disponibles para poder enfrentarme a estas dificultades. Pero lo que sí hicieron diferencia para mí no fueron mis capacidades o mi conocimiento u habilidades, sino que el segundo círculo, que es el capital social, las relaciones y conexiones. Entonces, cuando mi bebé lloraba constantemente y ni yo o mi esposa sabía qué hacer, ¿qué creen que hacíamos? Llamábamos a nuestras madres, obvio, y llegaban corriendo y nos trataban de enseñar cómo a calmar a una bebé. Y de hecho no funcionó bien porque fue una bebé muy intensa, pero al menos nos apoyaban y vivían esa experiencia antes y existían en nuestras vidas para darnos una red de apoyo para nosotros a medida que manejábamos esta transición de vida en grande. Y aunque el ejemplo pareciera lejos de la desistencia, es similar. Tienes una red de personas alrededor que tienen el conocimiento y habilidad y compasión y preocupación suficiente para sostener a uno en el momento que uno se encuentre más vulnerable. Si tienen ambas cosas, un nivel específico de capacidad personal y un nivel específico de recursos sociales, es más probable entonces que mantengan un cambio y también más probable de que
que mantengan, encuentren el refuerzo. Esto es lo más común. Hay otros que nos verán y dirán, veo que haces progreso, veo que has avanzado. ¿Ven estos avances por sí mismos? Son estas conversaciones donde se reconoce el avance por otros. Son fundamentales a nuestra creencia y nuestra capacidad del cambio. Es por eso que todo el mundo va a estas reuniones de Alcohólicos Anónimos, para compartir una experiencia común, la búsqueda de una comunidad que han tenido experiencias comunes y que sus esfuerzos de sostener cambios en su vida sean reforzadas por otros. Y con suficiente refuerzo, la persona puede ser capaz de dejar el ciclo y desistir de las ofensas. Pero recuerden, muchas personas, la mayoría de las veces, rodean aquí por años incluso, intentando salir de este ciclo, faltando sí recursos personales o sociales para lograrlo. Apretó el botón equivocado de nuevo. El computador está en español. No tengo idea. Bien, mientras intentamos arreglar, seguiré hablando para no perder tiempo. Podemos resumir entonces algunas ideas básicas de la desistencia del crimen. Muchos ya lo mencioné, algunos no entraré en detalle. Básicamente es un proceso complejo que involucra muchos movimientos en zigzag de lado a lado. Una persona quizás tome algunos pasos adelante y varios pasos hacia atrás. Lucharán con el cambio. Involucra cambiar la biografía de la persona, no solo sus habilidades cognitivas y destrezas, sino que sus identidades. Puede provocarse por eventos de vida, pero depende de lo que signifiquen estos al individuo y significa un proceso sensible a diferencias culturales. Puede ser solicitada o sostenida por alguien que cree en el ofendedor y lo apoye. Es un proceso activo donde las personas descubren una sensación de urgencia o control de sus vidas, requiere de capital social y conexiones, y es útil si este proceso es certificada a través de la redención y restauración, la búsqueda de propósito en alguna actividad generativa. Muchas personas que van por el proceso buscan significado en contribuir al mundo de los demás. Esto es lo que refuerza y valide su cambio y trae algo positivo de las experiencias negativas de la vida. Sin embargo, y esta es la parte deprimente de mi charla, para muchas personas el camino de la desistencia parece ser perpetualmente bloqueado por barreras sociales que en principio son removibles, pero en práctica difíciles de abordar. Así que dos colegas de Escocia, Margaret Schenkel y Nugent, que escribieron un excelente paper de hace algunos años sobre los dolores de la desistencia. Una estudió en su doctorado a los jóvenes con exclusión social y ofensas. Otros vieron la experiencia de reos a largo plazo en prisiones escoceses y los siguieron post término de sus penas. Aunque ambos estudios de poblaciones diferentes encontraron que las personas involucradas del estudio sufrieron frustraciones dolorosas, la desilusión de metas, no podían realizar las aspiraciones desarrolladas para un cambio de vida debido a las barreras culturales y sociales a su reintegración, y estas barreras tendían a concentrarse en cosas como un rechazo de la comunidad en reaceptarlos, en la impracticabilidad de asegurar empleo formal debido a los historiales criminales y muchos rechazos de tipo social. Entonces,
Voy a terminar con unas diapositivas que aborde más en detalle cómo practicantes podemos hacer algo sobre el tema. Para mí existen 3 niveles de dudas a considerar o preguntas a considerar. La primera es ¿qué podemos hacer para cambiar el clima para el viaje de la desistencia? Si utilizo esta metáfora de viaje, es más fácil de viajar cuando el clima es favorable. Es difícil viajar, por ejemplo, cuando llueve o cuando hace mucho calor. Y si el clima social para la desistencia es hostil, entonces el viaje se hace casi imposible. Segundo, podemos ver el clima. Bueno, el clima no es lo mismo que el tiempo. El clima es producido por el tiempo, pero como saben, en Valdivia esto no es el clima esperado, dado el clima general de la región. Sin embargo, este es el tiempo de hoy, así que es favorable hoy. Y similarmente en el sistema penal correccional podemos crear microclimas, podemos cambiar el clima de maneras que puedan permitir o frustrar el camino. Y también hay que pensar cuáles son los roles de las intervenciones. ¿Somos el vehículo de la desistencia? ¿Somos el combustible? ¿Somos el capitán de este barco? ¿O es la persona quien desiste que está a cargo del proceso? ¿Quiénes son los apoyadores? ¿Y quiénes son los enemigos a medida que intentamos el viaje? ¿Qué sabemos del viajante y sus necesidades, sus recursos? ¿Y qué podemos hacer para generar hospitalidad en el camino? En un paper que escribí hace muchos años, sugerí que debíamos reenmarcar nuestro abordaje central hacia las prácticas de libertad condicional alrededor de la investigación de asistencia y rebuscar el rol del supervisor, del trabajador social, del oficial correccional como un ayudante en dar navegación a una persona quien busca desistir del crimen para reducir el daño y hacer el bien. Y discutí que este proceso es mejor facilitado a través del diálogo, una asociación entre el trabajador y el cliente en apoyo del proceso de cambio, un diálogo que explora los riesgos, necesidades y recursos del individuo y que después defina las tareas que se necesitan para superar los obstáculos, para adquirir el capital humano y social que el viaje necesita. Con mi colega Beth Weaver hemos destilado la investigación hacia 8 principios de apoyo para ser realistas sobre los lapsos y los reincidivas del proceso del cambio. Buscar maneras de construir esperanza para buscar y sostener la motivación, para estimular a las personas de ejercer la autodeterminación al darles algo de control sobre la implementación de sus penas cuando es posible. Yo discuto que hay que personalizar el apoyo dado para reconocer las diferencias individuales y culturales, enfocándonos en el desarrollo de fortalezas, como también abordar la necesidad y riesgo. Debemos valorizar las relaciones que son críticas para la resistencia. Debemos construir su capital social y debemos reconocer y certificar el cambio cuando sí sucede. En un proyecto posterior donde colaboramos con personas que han vivido las resistencias con sus familias, con creadores de políticas y practicantes del sistema, desarrollamos propuestas para reformas de nuestro sistema penal del Reino Unido, discutiendo que el sistema podría utilizar más a las personas que han desistido, a quien han cumplido el viaje y se han reformado, que debiéramos reducir la fuerza del castigo penal y más hacia participación comunitaria para poder movilizar apoyo social, enfocándose en los positivos, desafiando las desigualdades, cambiando la ley para que las personas superen más allá sus historiales ofendedores y trabajar con el público general para educarlos sobre cómo las personas cambian y su rol para apoyar estos cambios. Y finalmente debemos entregar esperanza y tratar de mostrarles que un futuro diferente sí es posible.
En un libro muy reciente he tratado de resumir todo esto al reinterpretar la naturaleza de la rehabilitación y sugerir que hay 4 formas de rehabilitación que cualquier sistema penal deba perseguir de manera simultánea. Estas son formas interdependientes de rehabilitación. Entonces, en el mundo angloparlante, la rehabilitación se preocupa principalmente con tratamiento del individual. Este es el cuadrante superior izquierdo, el cambio personal, la rehabilitación personal, pero la evidencia de desistencia nos muestra que la rehabilitación social es tan o más importante, la reconexión con sociedad y comunidades, la aceptación y la pertenencia, entre otros. La rehabilitación judicial es sobre la restauración de los derechos y deberes de una persona como ciudadano, como tema legal, que es crucial, y también la rehabilitación moral y política refiere más a temas de restauración y reparación, que son partes del conflicto moral que causa el crimen y que a menudo no son bien abordados por sanciones formales y quizás requieran de formas informales de mediación. Para volver a la metáfora que usé, el pensar sobre la rehabilitación personal se enfoca más sobre el viajante, que necesita el viajante para su viaje, cómo podemos apoyarlo para ser saludable. La rehabilitación judicial es como el control de pasaporte. ¿Quién le da el derecho de la persona a volver? La rehabilitación social es sobre los compañeros, el clima y la bienvenida que recibimos. Y la rehabilitación moral política es sobre el diálogo que existe en el camino. La conversación que existe que nos permite llegar a destino donde estemos preparados y dispuestos a vivir en conjunto y en comunidad. Para concluir finalmente, entonces, comencé al comentar los desafíos con generar la inercia reintegrativa. Y si cambio metáforas, pensemos en una tela que se ha desgarrado en su centro en 2. A menudo en inglés hablamos de la tela social y decimos que un crimen puede causar un desgarro de la tela social. Y mi argumento, particularmente en países angloparlantes, es: no hace sentido para nosotros tratar de reparar un desgarro solo de un lado. Si nos enfocamos solo en el ofendedor, en el criminal, ¿cómo reparamos este desgarro? Para reparar estos desgarros es trabajar de ambos lados de manera simultánea. Así que hay que trabajar con y entre las personas involucradas, víctima, ofensor, comunidad, familia. Hay que trabajar entre el ciudadano, la sociedad civil y el Estado, y hay que buscar y asegurar procesos del reconocimiento mutuo de la necesidad del cambio. Las culturas sociales de nuestras sociedades dan forma a las posibilidades. Las dinámicas son afectadas de cómo organizamos nuestra sociedad y Estado. Pero ningún sistema correccional ni penal pueda obviar el tema de que la rehabilitación es relacional. No se hace rehabilitación a personas dentro de la cárcel. Se trabaja con personas dentro de cárcel y sus comunidades para reparar las relaciones entre ellas. Es necesario trabajar de ambos lados del desgarro, o, para decirlo más poéticamente, la aguja duele, pero el hilo une. Así que pensemos de una herida más que un desgarro de una tela. Y no hay cómo escaparse del dolor, del poder cerrar una herida. Pero es mejor vivir con una cicatriz que con la herida abierta. Espero que haya hecho sentido en la interpretación. Muchas gracias. Bien, pasamos ahora al We now comentario switch to the comments given to us de la ponencia del profesor on Professor McNeil's presentation, which will be given by a professor from our school, Dr. Consuelo Murillo.
She's a doctor in criminology and our teacher of the course of criminology at our university, and also recently has had a more practical discourse on criminology because she participates in one of the committees of our university related specifically towards sexual and violence harassment at our university. So, Consuelo, you are recognized. You have 10 minutes then. Well, thank you very much, José Ángel, for your presentation. Thank you, Fergus, for being here on your presentation. I will dare to do these comments then, which at the beginning I was very happy to, but I now realize that this has been a bit brave decision that I made. They recommended to me that I make these comments as a redemption. This is the formula that we will be using today. What does this mean? I will try to give account then of some of the issues that has been proposed from this focus, this new paradigm offered of the system. So I will present with, to my judgment, are the main supports to the paradigm, like also the main criticisms that it has been subjected to. So first of all, among its virtues, it has been noted by different authors that the system achieves to explain processes of individual change, as Fergus explained in his presentation. It is not small that the model has been described as a change of paradigm in the study, not only on rehabilitation, but also in the delinquency studies, by explaining desistance as a process that is individual and complex of change, allows us to realize different experiences that existed in criminology, but in one sole paradigm that brought it together. And it also allows, as Fergus McNeil explained, allows us to get into the explanation mechanism behind the correlation that we seem to know of. We used to know that in some cases a correlation existed between marriage, employment, and desistance, but we know more and more now what is the explanatory mechanism present in that correlation. We understand then how this professor explains to us. In this sense, then, desistance is nurtured by criminological theories and is just repositioned on one hand, recognizing the cessation of the criminal behavior, but second, manifesting the limited range that it may offer on some occasion. Desistance, on the other hand, does not occur at one specific moment. It is a process, as explained by Fergus, in a way that it is best described as a transition than a change. This virtue of the paradigm opens space for failure, as the slide we saw, to recognize the small successes of a desistance process. And here the analogy of the journey is clarifying. When you're on a trip, you haven't arrived at destination because you're on the journey, but clearly you are not at the starting point, and this should always be recognized. And it's important to add, this trip is not done in plane because there's a recess point that may be fatal. Another of the main virtues, which in part explains the magnitude of the desistance paradigm, and that is why I am very happy seeing so many people come today, is that it has a potential to achieve a high impact in public policy. And in fact, fortunately, this is how it has been so in the English-speaking world, but also in different places where this theory has been proposed and researched and has been capable of modifying our practices in our reinsertion systems. This is a consequence of the characteristics mentioned previously. When we know of the explanatory mechanism, then we can try to facilitate the circumstance to reproduce, amplify, or even stimulate. We know that all theories on criminology
indirectamente una are política pública de import directly and indirectly a prevention policy. We know podemos saber o intuir if cómo they, evitar la delincuencia we o may cómo facilitar el how to abandono de la misma. facilitate cessation Pero en el of paradigma delinquency, del but in desistimiento esto es the esencial. desistance paradigm, this is pudimos essential, apreciarlo en las and this propuestas is tan, we could appreciate both in the estéticamente proposals o bellamente estructuradas por beautifully Fergus structured en su by analogía con el viaje. Fergus in his analogy with the apreciación journey. es que My ello se appreciation debe en is parte this is por la in vocación part by de the quienes se han vocation dedicado of a esta those línea who de have investigación. dedicated themselves to this También line en of parte research. por los resultados, Also in part que by the hablan por sí results mismos, that ¿no es talk cierto? by Y por themselves, último, pero and menos talk by evidente themselves, también but por las less metodologías evident also novedosas by the newer que quizá, methodology Fergus that tuvo la probably oportunidad de Fergus did mencionar not have ahora, the pero opportunity quizá of en la ronda de mentioning now, but preguntas maybe in the aparezcan, question ¿no es cierto?, round may appear. metodologías novedosas There are que, se han newer utilizado methodologies that have been used for para investigar acerca researching del on y que se han desistance integrado and en that estas- have en been estas nuevas integrated in formas de these estudiar, new forms la of delincuencia y el studying proceso de delinquency desistimiento. and the process of desistance. Se trata de un paradigma que It se is a construye a y en esto paradigm that la is biografía, constructed, de and nuestro here ponente the es, biography of muy our relevante speaker e is very indicativo de relevant ello, and an a partir de indicator un diálogo that from a a mi juicio, dialogue único en la historia de la criminología entre trabajadores del between sistema penal, workers of the penal académicos system, y también academics, exdelincuentes and o ex-criminals, delincuentes quizás en or algún momento, cuyas voces cobran whose un protagonismo voices en la generación de los resultados de la achieve investigación y de la protagonism in the implementación de las results of the políticas, research and the implementation of que surgen en policies consecuencia de ello. that arise as a consequence. Ahora, para hablar Now, to brevemente talk respecto de algunas briefly de las críticas que about se some han of the hecho, criticisms tanto made a la teoría como both a las to the theory políticas, and que pueden the surgir a partir policies de that este may paradigma arise del from this desistimiento. paradigm of desistance. Voy a señalar I will que highlight una de las más that fuertes one of the es strongest que ones se ha is mencionado that que it has been pareciera mentioned that it seems desatender to not las consider estructuras the por structures, centrarse en la agencia. since it is ¿Qué es lo tends que to dicen center estas upon personas? Dicen agency. que se What do these realiza people say then? normalmente That este tipo de normally críticas these desde type of la criticisms criminología crítica y de are sus herederas from se dirige en the general respecto a las teorías que criminalistic tienen un theories, carácter más and individual. it tends towards Se ha more criticado por individualized preocuparse por entender un proceso theories. individual It de is desistimiento. understood that as Se an, centra la it teoría being en an la capacidad individual del process, sujeto it is de tomar centered decisiones upon respecto de the su vida, individual's invisibilizando capabilities factores of estructurales decision making, compartidos por making muchos de invisible ellos, the como la structural clase, aspects como la like pobreza, etc. like class and poverty and other cultural Hay que aspects. reconocer eso sí. We que en also este must paradigma recognize sí que that se in le this da, paradigm, importancia, por importance ejemplo, a la is experiencia given del to sujeto en la the estructura experience social, of the ¿cierto? individual of Cuando, por the ejemplo, social se structure. estudia For la example, relación when de las the estructuras relationship sociales, of familia y social, empleo, family, en and la employment transición del structures individuo y are su studied on the significado individual's para cada uno de transition estos and their individuos de meaning acuerdo for al these contexto en el que se individuals encuentran. regarding the context they are Bueno, found in. asimismo, hay otros elementos de Likewise, carácter there are other estructural elements en of aquello que Fergus structural describe character como that Fergus el tiempo describes y el as clima time and durante the el climate viaje. during the journey, Y las barreras sociales and en the las que social se puede enfrentar barriers una that persona a que person está may en una face that situación is in a como esta. Voy a volver situation like a esto this. en I un will minuto a go partir de back la to this realidad in de nuestro detail with our national segundo grupo de reality. críticas que se A han second dirigido a group este of paradigma, criticisms directed sostienen towards this que en su paradigm construcción sustain that its podría ser un construction paradigma, may en su inicio, be androcéntrico y androcentric and Esta anglocentric crítica paradigm in es its un mal de muchos. initiation. This is a criticism y of es many, compartida en un doble sentido. and it is Lo shared with a comparten en double general las sense. diversas líneas In de general, the investigación en different criminología y en research otras ciencias lines in sociales, criminology and other que, social sciences se realizan, share this criticism centradas that are en carried un out sujeto centered del público upon que a son subject hombres, of individual, which is considerando usually muestras men, que son, considering samples that principal are o únicamente mainly masculinas, masculine, y la crítica se puede and realizar de la siguiente criticism forma. can be made as Al following. construirse un paradigma sobre By un building a conocimiento al que paradigm llegamos on estudiando knowledge el that proceso de we've desistimiento en hombres reached blancos, by studying white males, difícilmente podría explicar la difficultly transición de may it mujeres, explain de the personas transition racializadas of women, o de personas women indígenas, of different race or indigenous populations. Esto es especialmente cierto This is por cuanto el especially proceso que true describe for el the process desistimiento that es uno de Desistance asunción de describes is identidad. one of Y entonces, identity evidentemente, absolution se va a and construir evidently distinto en will be diferentes built grupos de differently in personas. different groups Ya, esta of falencia people. ha sido This lack, acogida, this gap has been por considered los by estudiosos del desistimiento academics of desistance and have tried to desarrollando face investigaciones desde it el by marco developing teórico del desistimiento, research pero enfocada a under estos the grupos framework no of desistance, considerados en but un focused on these groups that weren't considered in Esto the permite
beginning. This is allowed to enrich knowledge on the systems, for example, by including the element of intersectionality in research.
Las dudas que permanecen The siempre ante questions estas that still soluciones es que la remain aproximación is inicial that the ya fue initial construida, ¿no es cierto?, a partir designation de was un grupo built inicial, from an initial group de of hombres blancos. Sin white embargo, todo males. este otro, However, this additional avance que se ha these realizado additional ha permitido advances made have reconstruir allowed to esta rebuild idea y paradigma this idea and original La paradigm. segunda parte The de esta second crítica, a mi part of this juicio, es más compleja y criticism is more apunta complex a un and points anglocentrismo more en la towards construcción del paradigma del Anglocentrism of desistimiento. building the paradigm of Además, desistance. también es una Additionally, crítica que it's a compartida con criticism múltiples shared formas de with estudio y aplicaciones many de las forms of instituciones study a and nivel applications transnacional, ¿no es of cierto? En derecho transnational también in podemos law. encontrar We estas can críticas find y en these general criticisms and in en general estudios de ciencias in sociales social y sciences en aplicación studies de políticas and públicas application de of un lugar a public otro. policies from one La country crítica to others. consistiría en que no The puede criticism considerarse, consists that no it podría cannot be considerarse considered pertinente o pertinent explicativa or para Latinoamérica, por explanatory for Latin ejemplo, America una at teoría least, construida a en un theory contexto built anglosajón, in an Anglo-speaking or an tampoco podrían English-speaking considerarse context, adecuadas or políticas the sugeridas en un policies contexto suggested in diferente different al contexts que can't be en el considered cual se originaron. adequate, different from the origin. Entonces, lo que nos So preguntamos what we ¿es ask pertinente la ourselves, aplicación del is enfoque the del desistimiento en application nuestro of contexto? desistance focus Me applicable to aventuro a our afirmar context? que el I propio Fergus venture McNeill by saying that compartiría Fergus esta McNeill inquietud, would ¿no also es cierto? share Y, de hecho, this lo he concern, escuchado hacer esa and I've misma heard him pregunta en also ocasiones, ask the same question ya on que different occasions, ha relevado because investigaciones realizadas he con has perspectiva de género y referred también con to studies pertinencia regarding cultural. gender Pero differences entonces, and ¿podemos culture adaptar las pertinence. soluciones que So ofrece can the este paradigma solutions en that una this paradigm realidad offers can be penitenciaria como adapted la to a nuestra? penal Y aquí la reality as pregunta se ours? hace, yo creo, un poco más, And here the más question, dura I think, is a bit de more considerar, harsh. ¿no es cierto? Una realidad penitenciaria como la A latinoamericana, penitentiary la chilena en reality particular, like que sabemos Latin que American está and atrofiada, Chile, que which we está know is masificada atrophied and y que no cumple massified estándares mínimos de and derechos does humanos not de acuerdo a comply with múltiples minimum informes standards of realizados por la Corte standards of Suprema, human por rights organismos established internacionales by y de la sociedad international civil. organisms and the Y aquí Supreme quiero Court volver a una and de las civil analogías que societies. hizo Here I Fergus en wish su to go back presentación. to one of the analogies of Es Professor importante que Ferguson. un profesor It's sepa qué herramientas son important that a efectivas para que el professor estudiante know that the aprenda. tools are Más effective importante aún parece so ser that que a el profesor student learn. entienda, And it's ¿no es even more cierto?, a important los that a niños que professor entienda el understand the mecanismo por el children cual ellos that pueden llegar a esos understand aprendizajes. mechanisms of which they can reach these Pero lessons. ¿será eficaz ese But conocimiento is para this un knowledge profesor cuando efficient sus estudiantes for a llegan al teacher colegio when con their hambre, por ejemplo, when con their frío? students come to school with hunger cuando un or estudiante cold, a lo mejor or when a llegó, student tiene una probably realidad de came in and vulneración en has su a hogar? vulnerability at home? Yo creo I believe y confío and I en trust que un enfoque that como a el del focus desistimiento que nos like invita a desistance, which entender a las invite us to personas y understand the ponernos en un person and lugar place them protagónico in en a nuestras investigaciones, protagonistic place, va a permitir will allow evidenciar us estas dificultades de nuestros sistemas to penales como un appreciate the obstáculo a enfrentar. difficulties ¿Ya? Y of por the eso penal vuelvo system as an a obstacle to agradecer face. And la that is presencia why de I Fergus think McNeill Fergus y también el McNeill's impulso que presence el and the enfoque del impulse desistimiento that the está focus of teniendo desistance en is nuestro having país, in our junto con la country presencia del with Centro the presence of the de Estudios de la Center Universidad of Studies of Católica, the y así Catholic también como University la and also the presencia de presence Gendarmería, ¿no of es cierto?, Gendarmería y la importancia que pueda and the tener el importance enfoque del desistimiento en nuestras políticas públicas, focus porque of our confío public en policies, que va a because I invitar a trust tomarse en serio that estos otros obstáculos relevantes a la hora de imaginar una cultura penal en que las personas puedan desistirse del delito sin que ello exija un acto heroico de su parte o de una enorme resiliencia. Muchas gracias. Muy bien, entonces, profesor McNeill va a responder primero a la profesora Consuelo Murillo y después abrimos al público para que realicen preguntas y comentarios. I'll be very brief, only to say really that I agree very much with the comments con los comentarios en cuanto los pudo entender a través de la interpretación. Es por supuesto el caso de que la investigación en desistencia a menudo, cada vez a menudo, en la criminología anglosajón recibe este criticismo de individualización, y el otro término que usó en inglés es la responsabilización del individuo por problemas que son fundamentalmente problemas estructurales. Yo creo que la crítica, esa primera crítica es una importante, pero también no completamente precisa.
Como dijo Consuelo, hay muchos investigadores que han sido explícitos sobre la importancia de reconocer la relación entre estructura y agencia. Y de hecho, Shad Maruna, que sé que ha visitado a Chile muchas veces, es a veces el criticado. En este caso especificado, su abordaje es utilizar el idioma de las ciencias sociales como interaccionismo simbólico. Entonces se trata de las relaciones entre estructura y agencia, no solo como un individuo responde a situaciones sociales y gatillos sociales. Creo que el punto importante es que no debamos olvidar el significado del contexto estructural. Segundo, ese tema de andro y anglocentrismo son temas de suma importancia y creo que Consuelo sí los explicó muy bien. Estoy de acuerdo que muchos escolares de resistencia recientemente han esforzado abordar el tema de la literatura únicamente enfocada sobre poblaciones de hombres blancos, americanos o británicos, para ser específicos. Y creo que nuestros básicos aspectos de desistencia han cambiado. Por supuesto, como estructuras de patriarcado y las experiencias de mujeres entrar y salir de ofensa han sido más explícitos en estos estudios. Y tenemos más estudios sobre también poblaciones indigentes y sus experiencias de transición dentro y afuera del contexto criminal. Yo estoy consciente de Canadá y Australia, donde la desistencia entre poblaciones indígenas se han explorado de manera interesante, pero no hay cómo escapar la crítica de que la investigación comienza con un sesgo de base hacia hombres blancos en lugares particulares del mundo. Y para mí, el punto más importante para apoyar es el punto sobre el anglocentrismo. Yo soy la persona anglo de la sala prácticamente, pero es muy importante para mí decirles, y quizás debí haberlo dicho al comenzar, yo desconozco sobre desistencia en Chile y conozco muy poco sobre el contexto criminal y justicia en el país y trato de aprender lo máximo posible de mi viaje ayer a una de las penitenciarias de Santiago, sí que tengo una sensación más aguda de la realidad hoy que ayer, quizás, pero sé muy poca en comparación con otros de esta misma sala. Ustedes quizás deban escucharme como un escocés, quien reflexiona primariamente sobre investigación inglesa, investigación en idioma inglés, llevado a cabo en esas jurisdicciones, y el desafío de ustedes es iniciar el diálogo si este conocimiento tiene relevancia para el contexto local. Solo cuando hablo con practicantes en Glasgow, en mi ciudad, donde yo fui trabajador social, no llego y simplemente les digo cómo es el trabajo social en Glasgow. Yo voy y les pregunto cómo son las cosas allá en Glasgow y si las cosas de investigación tienen relevancia para sus objetivos. Y yo haría lo mismo para Chile. No intento saber y ofrecer lo que sé, sino que pregunto sobre lo que opinan y cómo resuena para ustedes. Quizás en preguntas y respuestas podamos acercarnos más hacia el diálogo que creo que dependemos para poder progresar realmente. Pero gracias por la respuesta, que fue muy concienzuda y considerada. Muy bien, abrimos el turno de palabra. So we open the floor for questions. Preguntas en español bien, a través del micrófono, por favor. Con la primera para que I'll start with the first question, he says. El resto del público se anime. Start the ball rolling. Bueno, la pregunta que so the question that I wish to make is, una evidencia que yo trabajé como voluntario en un centro de rehabilitación en España. In a Spaniard rehab center, in a drug abuse center. Era público y al it cabo was del a public tiempo, center, and in some time the director of that me dijo que installation said, los únicos truly the only que funcionaban en los años 80 the only España, things that worked in the 80s eran in aquellos de carácter Spain religioso.
were the religious sí, centers, asociados a la practically, Iglesia the Católica. ones associated Cuando to vine the a Chile Catholic como Church. When I profesor al came to tiempo, Chile fuimos as a un a seminario professor, que we went to a seminar a un that pastor de una we were iglesia invited evangélica by y a se puso en Christian evidencia que por lo church, menos and it was hace evidenced como 10 there años that 10 years que ago los that programas the programs de rehabilitación dentro de centros of penitenciarios eran rehabilitation precisamente in the penal aquellos que el propio and the Gendarmería prisons were había those that traspasado a Gendarmería iglesias had evangélicas. given to the Y Christian eran las que mejor evangelic funcionaban. churches, and it's Yo no sé what si sigue funcionando, worked no lo sé best. si ahora I don't know if it tiempo. continues Entonces, because la time pregunta has que te iba a passed. So my decir es, ¿qué question is, relación hay entre what relation asistimiento exists y between religión? persistence and religion? Muy bien. Bueno, sí hay investigaciones específicas sobre la relación entre la religión, la religiosidad y la práctica de la religión y desistencia del crimen. No literatura vasta, sino que significativa, de un amigo Armstrong de la Universidad Cambridge, quien hizo investigaciones en el área buscando hacia una ala basada en fe en una prisión de Texas. Y es un trabajo interesante. Yo lo veo como sociólogo, más que preguntar si algo divino realmente sucede, yo pregunto qué sucede socialmente en el contexto de instituciones religiosas y programas religiosos para la rehabilitación. Incidentalmente, donde yo comencé también fue en rehabilitación, filosofía cristiana, y lo que aprendí ahí, lo que leí de la literatura posteriormente es que debido a su asociación con iglesias locales que fueron pobladas por personas de clase media con recursos significativos, personas de negocios, empleadores, las oportunidades ofrecidas al afiliarse o comprometerse con estas comunidades de fe fueron profundas. Entonces las iglesias y las personas de las iglesias fueron conductos hacia capital social para las personas que querían recuperarse de problemas de drogas, por ejemplo. Y la dificultad fue que si una persona no eligió abordar o aceptar aquella fe, entonces su relación a aquella comunidad sería frágil. Las comunidades religiosas, según mi experiencia, pueden ser intensamente apoyadoras, constructivas, compasionadas o profundamente juiciosas y castigadoras. E incluso tan temprano en mis primeros años en rehabilitación de drogas vi a personas en recuperación obligadas a salir de las organizaciones que tenían los recursos debido a diferencias en opiniones en cuanto a la fe. Y vi a personas que abrazaron profundamente y se les dio un lugar de permanencia. La literatura se refiere cómo la conversión religiosa pueda dar un escrito o un mapa para la desistencia, porque el cambio de identidad y carácter ya ha sido articulado en una forma idealizada hacia la teología de la redención. Entonces podemos ver desde un punto de vista de algunas personas quienes abrazan a la fe y se convierten a la cristianidad u otras fe, hay recursos entregadas en el contexto específico de las iglesias. También hay investigación del punto de consuelo sobre la diversidad cultural. Hay un estudio sobre las culturas de desistencia en Reino Unido, donde en un barrio londinense, donde el investigador compara la experiencia de hombres musulmanes de Bangladesh, hombres de India, Sikh, y hombres afroamericanos de herencia dual, cada uno con diferentes relaciones a religión, pero cada uno de sus comunidades étnicas también diferentes recursos determinados estructuralmente y prácticas culturales que hizo diferencias para sus trayectorias, para el mejor y para el peor, según el contexto. Así que yo creo los temas de fe y la religiosidad sí entregan un ejemplo de cómo el contexto específico cultural, cómo ha sido traducido e interacciona con el cambio de identidad que viven las personas, pueden variar significativamente para personas de diferente contexto. Muy bien. ¿Se anime alguien a preguntar? Does anyone dare to continue with a follow-up question? Y allá atrás también.
Her microphone is off. No, microphone is off. ¿Me escuchan ahora? Now Ahí sí. it is on. Hola, buenas tardes. Good afternoon, she says. Mi nombre es Mili My name Pedrero, is yo soy Mili profesional Pedrero. de She is a Gendarmería de professional Chile. from Gendarmería. Soy She is psicóloga a psychologist y specifically. he trabajado, and digamos, she's worked en intervención in con población intervention penal durante 20 with años. penal populations Entonces, for 20 durante years estos now. años So de during experiencia these en lo years que of tiene que ver con experience intervención, with he intervention, visto cómo se han I've ido seen implementando how políticas públicas public policies have been implemented en nuestro país, ¿no es in cierto? our Cómo se ha ido country, avanzando en how eso. we've advanced in the subject. Y en la actualidad en nuestro And país estamos today, trabajando our con el modelo de country is riesgo, working necesidad, with the responsabilidad risk al que needs hacía referencia en tu responsiveness model that you presentación. referred to in your presentation. Efectivamente, este modelo es bastante Effectively, this estructurado y model is ordena las quite intervenciones que structured and debemos organizes the realizar los interventions that we profesionales must carry que out as trabajamos professionals that work con población with penal. penal populations. Sin embargo, However, concuerdo mucho I also y me hizo agree, mucho sentido and la it made much presentación sense to me respecto in the a presentation regarding que the uno de los elementos centrales del the éxito de las central intervenciones elements tiene of que ver success of these precisamente interventions con las have to do motivaciones de la persona specifically que se with está the motivations interviniendo. of the person Y that en is being eso resulta intervened. fundamental And here it is trabajar fundamental el to work vínculo o la the relación bond que or the existe entre la relationship that persona que exists está between the interviniendo person that is y la persona, intervening ¿no es cierto?, que está cumpliendo una and condena. the person the defendant, Y the offender. he visto, por ejemplo, And I've muchos seen, for example, profesionales, colegas, many ¿no es cierto?, professionals que and colleagues han sido muy that have estudiosos del been modelo de very riesgo-necesidad y se han have enfocado a la studied much the intervención de las model, necesidades criminógenas, sin embargo no han focused trabajado on the este needs, vínculo but have not inicialmente worked on this y el resultado de bond sus and relationship intervenciones no ha initially, and the sido el más results of their adecuado. interventions have Entonces not been me parece adequate. que So lo it que seems to me señala este that what modelo, ¿no es this cierto?, model del specifically desistimiento, points out that for desistance introduce todas esas introduces todos esos elementos que son all of importantes the al momento elements de that are tener of importance at the moment of una having intervención que an sea efectiva. intervention that is Y me gustaría effective. pedirte si I would pudieses also ask profundizar un if poco you más could en go ese tema. more into detail, please, on the subject. No sé si entendí bien. ¿Qué parte quieres que yo entre más en detalle? ¿Es específicamente sobre la relación, el vínculo formado? Sí, Yes. en relación a It's related en more relación towards al vínculo que the bond la relación, ¿no es generated, cierto?, the de relationship, confianza, the trust, respeto que debe existir al respect that principio must exist en relación a lo initially que related necesita el to otro. what ¿Sí? the Eso. other may need. Esto solía ser mi tema de especialización, como podrían esperar quizás de alguien que se entrenó como trabajador social. Y por supuesto, en mi país, los trabajadores sociales, y asumo que aquí es igual, los trabajadores sociales dirían que la calidad de relación entre el trabajador y cliente es el aspecto más importante del éxito de la intervención. Y también existe mucha investigación que apoya esta posición. Trato de recordar, el autor quizás sea el metaanálisis de Assay y Lambert sobre efectividad de tratamiento, que esta investigación ya tiene 20 años y que nos muestra que 40% del éxito de cualquier intervención es el contexto en el cual se entregue. Del 60% restante, 30% es la relación, 15% es efectos de placebo si la persona cree que la intervención funcione o no, y 15% es lo que realmente se hace. Y recuerdo cuando leí esto pensé cómo me sorprendía pensar que dedicamos tanto de nuestro tiempo y energía estudiando ese 15% sobre cuál intervención específica aplicar, sobre si seremos terapeutas gestalt o psicodinámica o haremos intervención de crisis o prácticas centradas a la persona, cuando tanto de lo que es importante para el éxito de la intervención fue primero el contexto social, que también considera el punto de consuelo sobre la dinámica estructural, y las cosas que podemos influenciar nosotros es la relación, la más importante. Y también
existen evidencias sobre la significancia de la confianza y la construcción de vínculos en las intervenciones y terapias en generales. Dentro de la desistencia hay investigaciones específicas sobre desistencia asistida. Eso es para distinguir entre desistencia que ocurre sin intervención alguna, la desistencia espontánea, y la desistencia que es apoyada o fomentada por la intervención. Y este hilo de investigación sobre la desistencia asistida tiene evidencia sobre el significado de la relación entre trabajador-cliente, que es muy similar a la literatura que ustedes puedan estudiar del trabajo social y psicología en general. Cosas simples como establecer la confianza, unión, la capacidad de escucha, el trabajar de manera colaborador y comprometerse al diálogo. Como mencioné, ser colaborador con el abordaje y ser digno de la confianza y ser consistentes y ser respondedores. Responder las llamadas del cliente, quizás tratarlos con respeto, darles lo más posible. Hay muchos aspectos de lo que hacen las relaciones y vínculos más o menos efectivos. Para mí el otro factor significativo que ha venido de otro hilo de psicología, la psicología social, donde hay estudios de criminología y psicosociales sobre el estudio de justicia por procedimiento o procedural justice, sobre esa duda, ¿qué hacen las personas que responden positivamente a interacciones con autoridades legales? Mucho de su investigación aborda los encuentros de calle entre personas y las policías, y también los estudios entre reos y gendarmería y la relación entre trabajadores sociales y clientes. El mensaje fundamental es que sí existe la importancia del ser respetado, del ser tratado con respeto, del ser escuchado, del tener voz en lo que le sucede a uno, y que las decisiones sean explicadas de una manera en que puedan aceptar y entender aunque no les guste el resultado. Y un hallazgo principal de su investigación es que las personas en general aceptarán resultados no deseadas si las otras condiciones del proceso han estado presentes. Así que sí, no hay duda en mi mente de que la relación es absolutamente crítica, y es de hecho el por qué yo pienso que las personas con capacidades sociales y psicólogos son capaces de dar las intervenciones más adecuadas, porque son los mejores capacitados en cuanto al desarrollo de este tipo de relación. Hacia el final, al final. His microphone is off. ¿Se escucha? Ahí sí. Yes, Buenas it's tardes. Good afternoon. Mi pregunta quizás pueda ser un tanto compleja porque además creo que va también dirigida un poco al subdirector técnico de Gendarmería, o quizás la pueden responder entre ambos, no lo sé. La primera parte es saber el doctor qué papel cree o qué tan relevante cree él que debería ser el papel de una institución como Gendarmería en este proceso hacia el desistimiento. Y por otra parte, preguntar al subdirector técnico cómo lo aprecia él o cómo ve él de qué tan comprometido debería ser el papel de Gendarmería en este proceso y qué herramientas faltan o pudiesen faltar para Gendarmería para hacer o para tener un rol importante en este papel. Bien, la pregunta a su director la contestará cuando esté en su mesa. Cuando termine su exposición, la primera pregunta supongo que responderás a la que ha hecho usted, ¿bien? Para no evitar que... Bien, puedes sobre la institución Gendarmería específicamente. Bueno,
titubeo en responder porque desconozco suficiente el contexto local para dar una respuesta bien fundada, pero puedo discutir o al menos decir que en principio y según mi trabajo propio de Escocia, donde sí conozco bien a los institutos penales y donde he ido a muchos penitenciarias y instituciones juveniles y llevo trabajando por los últimos 6 años específicamente con oficiales y directores de institutos para tratar de cambiar culturas y prácticas y sistemas y procesos implementados dentro de estas instituciones para tratar de crear un clima en la cual el apoyo para la desistencia sea entregado. Pero siendo honesto, ha sido extremadamente difícil. Y esto es en un sistema penal que es relativamente bien, con buenos recursos, no demasiado sobrellenado. Y por estándares europeos, nuestras prisiones serían consideradas decentes en términos a sus condiciones físicas. Entonces creo, aun cuando existe la infraestructura para hacer a la prisión menos dañina a las personas sujetas a él, se hace difícil crear culturas laborales en las cuales el cambio pueda ser apoyado activamente. Difícil, pero no imposible. Un último detalle que quiero decir, y puede parecer una manera negativa de terminar, pero creo que también es importante de entender. Si uno vuelve a mis diapositivas con esas 4 explicaciones de desistencia, uno era de la edad y madurez, otro sobre los lazos sociales, otro sobre el cambio de identidad y uno sobre lugar y espacio y rutina y actividades, háganse la pregunta. Si prisión en general es capaz de apoyar la desistencia. Así que desglosen. ¿Es la penitenciaría un lugar que estimule la madurez? Desconozco si existe prisión en el mundo que exista y funciona de una manera que acelere la madurez. Muchas personas aceptan que el hecho de estar imprisionado le quita la responsabilidad a personas y por lo tanto retrasa la madurez. Y no es la manera en que se ha llevado y dirigido la prisión, es la naturaleza. Y en cuanto a los lazos sociales, la prisión tiende a dañarlos más que repararlos. Y no digo que es porque es como son administrados, es que si a alguien lo aíslas de su familia y de la comunidad, obviamente la probabilidad es que sus lazos sociales serán dañados. Es el lugar para cambios positivos de identidad. Las personas de prisión se definen por el hecho de que han ofendido, se procesan y manejados como ofendedores. Así que no es inherentemente un ambiente conductor y las actividades rutinarias necesarias a establecerse para resistencia necesitarán establecerse en la comunidad, no dentro de la prisión. El encierro hace más difícil la desistencia. Es lo que nos dice la evidencia. No es solo el encierro. Muchas formas de intervenciones de justicia criminal y penal tienden a enlentecer la desistencia. Y es por eso debemos ser lo más escasos posibles en el uso de sanciones criminales, ya que no entregan el resultado deseado. Sin embargo, donde necesitamos encerrar y cada sociedad es quien elige cuánto y dónde encerrar, debamos hacerlo de maneras que minimice los daños y busque crear la posibilidad del cambio. Y desconozco sobre la institución que usted pregunta para responder la pregunta, pero quizás el subdirector técnico responderá después la pregunta. Vamos a dejarlo aquí. Sé que We're going to leave it here. I know there are many questions, but due to time. Vamos a dar por terminado este panel. Les invitamos a un pequeño coffee que tenemos en el café, perdón, en inglés. El café que hay y les invitamos al segundo panel. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.